Durante una excursión rutinaria por las montañas, un hombre tropezó accidentalmente con algo que había permanecido oculto durante décadas. Entre las rocas, vio los restos de un enorme avión privado. Pero lo peor comenzó cuando decidió mirar dentro. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. El aire de la madrugada era escaso y cortante, y cada respiración le cortaba los pulmones como si la propia montaña estuviera poniendo a prueba su determinación. El hombre se ajustó las correas de su pesada mochila y miró hacia arriba, a la línea irregular de picos que se elevaban sobre él. Había estudiado mapas durante meses. Había trazado rutas con el dedo a altas horas de la noche bajo la luz de una lámpara de escritorio y había marcado los puntos en los que otros escaladores habían dado media vuelta. Ahora era su turno de enfrentarse a la montaña y tenía la intención de hacerlo solo. No había público, nadie esperando en el campamento base para aplaudir su valentía, ni ningún compañero con quien compartir el silencio. Así era como él lo quería. Se llamaba Jordan, aunque a la montaña no le importaba quién era. 39 años de vida lo habían dejado fuerte en cuerpo, pero más pesado en espíritu. Los años pasados en una ciudad inquieta habían tallado líneas de tensión en su rostro. En otro tiempo, había trabajado detrás de un escritorio, sepultado bajo un sinfín de archivos y plazos, hasta que un día se dio cuenta de que se estaba asfixiando, no por falta de aire, sino por falta de sentido. Algunas personas encontraban consuelo en la familia, otras en la religión. Pero Jordan buscaba la claridad en el aislamiento, en el desafío de los lugares más inhóspitos de la tierra. Cuanto más alta y solitaria era la cima, más cerca se sentía de algo que se asemejaba a la verdad. La preparación había sido su obsesión durante semanas. Recordaba estar de pie en su pequeño apartamento, revisando meticulosamente cada pieza del equipo esparcido por el suelo, como un soldado que inspecciona las armas antes de la batalla. La cuerda enrollada en bucles precisos, el brillo de los mosquetones de acero reflejando la luz, una tienda de campaña resistente, probada contra fugas bajo el chorro de la ducha, botas ablandadas por largas caminatas por las calles de la ciudad y capas de ropa diseñadas para soportar tormentas que podían congelarle los huesos. En el bolsillo lateral de su mochila, metió un pequeño cuaderno negro, no más grande que una mano, lleno de notas dispersas y pensamientos a medio terminar. Siempre lo llevaba consigo, escribiendo cuando el silencio de la naturaleza salvaje se apoderaba demasiado de su mente. A medida que ascendía por la primera etapa de la escalada, el paisaje cambiaba con cada kilómetro. En las altitudes más bajas, el bosque aún susurraba con vida. Los pájaros revoloteaban entre las ramas cubiertas de escarcha y el suelo estaba blando, cubierto de agujas y tierra húmeda. El aire traía un ligero olor a pino y resina, reconfortante por su familiaridad. Jordan avanzaba con pasos mesurados, adaptándose al ritmo de la pendiente, con los músculos calentándose por la subida constante. Cada zancada era deliberada, pues sabía que cuanto más alto subiera, más implacable se volvería el terreno. Al mediodía, el bosque se ralió y se dio el paso al reino de la piedra. El sendero se convirtió en una estrecha veta grabada en la ladera de la montaña, con grava suelta crujiendo bajo sus botas. Se detuvo una vez, apoyándose contra una pared de roca y contemplando el valle que se extendía a sus pies. Desde allí, el mundo parecía infinito, un mosaico de crestas que se desvanecían en el horizonte, cada una más oscura que la anterior. Sintió una sensación de distanciamiento, como si estuviera dejando atrás no solo la tierra, sino también el peso de todo lo que lo había encadenado a su pasado. Las discusiones que lo habían alejado de su último trabajo. La decepción grabada en el rostro de su padre cuando Jordan había abandonado una carrera segura, la relación fallida que había terminado en silencio. Todo parecía reducirse a la nada a medida que ascendía. A medida que el sol se ponía, la montaña revelaba su rostro más severo. El viento se colaba por los barrancos con un silbido penetrante, tirando de su chaqueta y enfriando el sudor de su espalda. Las rocas se volvían más afiladas, las cornisas más estrechas, y cada paso exigía toda su atención.
Su cuerpo comenzó a dolerle por el peso de la mochila y el esfuerzo de mantener el equilibrio contra la fuerza de la gravedad. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, Jordan se sentía vivo. Cada gota de sudor y cada punzada en los músculos eran la prueba de que estaba allí, lejos de la aburrida rutina de los pasillos y las pantallas de la oficina. Esa noche encontró una cornisa plana donde poder montar su tienda de campaña. Desenrolló la tela de nylon y clavó las estacas en el duro suelo con la eficiencia que le daba la práctica. Cuando el pequeño refugio resistió el viento, se metió dentro y encendió un hornillo compacto. El silbido del gas ardiendo llenó la tienda y pronto el aire se calentó con el vapor de una olla de fideos. Comió despacio, saboreando el calor en su pecho, y luego abrió la cremallera del bolsillo lateral de su mochila para sacar el cuaderno. A la luz de su linterna frontal, garabateó pensamientos que le venían espontáneamente, fragmentos sobre el miedo, la libertad y la extraña atracción de la soledad. Afuera, la noche se adentraba en una oscuridad absoluta. El cielo estaba lleno de estrellas tan numerosas y brillantes que parecía que el universo hubiera vertido sus secretos sobre la montaña. Jordan salió de la tienda por un momento y se quedó de pie en el frío cortante, con la cabeza echada hacia atrás. La Vía Láctea atravesaba los cielos como un río de fuego, antigua e intocable. Se sintió pequeño, insignificante, y sin embargo, parte de algo vasto e inquebrantable. El viento rugía entre los picos, llevando consigo los ecos de un mundo que había existido mucho antes que él y que perduraría mucho después. El sueño tardó en llegar. La fina tela de la tienda no servía para amortiguar el aullido del viento. El frío se colaba implacablemente a través de su saco de dormir. Cada susurro de la tela y cada silbido del aire lo sacaban de su somnolencia y lo devolvían al estado de alerta. Permaneció despierto, escuchando la voz de la montaña, y se preguntó si alguna vez se sentiría en paz en el silencio. Se dio cuenta de que no era la paz lo que buscaba, sino la confrontación, una prueba contra los elementos indiferentes, una medida de su voluntad. Cuando finalmente cerró los ojos, la montaña permaneció vigilante, inflexible e inmensa. La mañana siguiente amaneció pálida e implacable. Jordan levantó el campamento temprano, moviéndose con las extremidades entumecidas y una determinación que rayaba en la obstinación. El sendero había desaparecido, sustituido por roca desnuda y parches helados que le obligaban a usar las manos tanto como los pies. El aire se enrareció y cada respiración se convirtió en un acto deliberado, con los pulmones aspirando el poco oxígeno que quedaba. Su corazón latía con fuerza por el esfuerzo, resonando en sus oídos como un tambor. Sin embargo, siguió subiendo, impulsado por una compulsión que no podía definir del todo. A última hora de la tarde, las nubes comenzaron a acumularse, enroscándose alrededor de los picos como el humo de un fuego invisible. La luz se atenuó y las sombras se extendieron por los acantilados. Jordan siguió adelante, aunque la sensación de aislamiento se hacía más intensa con cada paso. Estaba muy por encima de la línea de árboles, aislado de cualquier signo de presencia humana. Solo se oía el sonido de sus botas contra la piedra y el incesante soplo del viento. Se detuvo una vez más, descansando en una repisa irregular, y bebió de su cantimplora. El agua estaba helada, entumeciéndole los dientes al tragar, y por un breve instante se preguntó si estaba persiguiendo algo que nunca podría alcanzar. Sin embargo, mientras estaba allí sentado, contemplando la vasta vacuidad, volvió a sentirlo. El susurro del significado oculto en el silencio. La montaña no era un maestro, ni un guía, ni un amigo. Simplemente estaba allí, inmensa e inflexible, y al enfrentarse a ella, Jordan se vio obligado a enfrentarse a sí mismo. Le temblaban las piernas cuando se levantó, pero su espíritu le empujó hacia adelante, paso a paso, hacia las alturas desconocidas. El sol se hundió hacia el horizonte, bañando las crestas de llamas con una luz dorada. Las sombras se hicieron más profundas en los valles, mientras que los picos ardían como piedra fundida. Jordan siguió avanzando con dificultad, sin saber que el destino ya había puesto algo extraordinario en su camino.
En algún lugar más alto, escondido entre los pliegues de la roca, le esperaba un secreto, uno que rompería la soledad que había buscado y la reemplazaría con un misterio que consumiría cada pensamiento. Cuando por fin montó su tienda por segunda noche, el agotamiento se apoderó de sus huesos. Yacía en silencio, con el cuerpo dolorido, pero la mente inquieta. El cuaderno permanecía cerrado a su lado, como si incluso sus pensamientos se hubieran vuelto demasiado pesados para expresarlos con palabras. Afuera, el viento cantaba su incesante canción, serpenteando entre los acantilados como un espíritu antiguo. Y muy por encima, invisible en la luz que se desvanecía, el metal brillaba débilmente en una grieta entre dos picos, esperando a que sus ojos lo encontraran. El camino de un viajero solitario estaba a punto de convertirse en algo mucho más que una prueba de resistencia. Estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento con la historia, con secretos enterrados en el frío abrazo de la montaña, y con la pregunta de por qué él, entre todas las personas, había sido elegido para encontrarlos. La mañana amaneció con un fino velo de niebla que se enroscaba entre las crestas irregulares, suavizando las líneas afiladas de las montañas, pero añadiendo una inquietante quietud al aire. Jordan se despertó con las extremidades entumecidas. Su aliento formaba pequeñas nubes dentro de la delgada tienda de campaña y por un momento se quedó tumbado escuchando el débil gemido del viento que se deslizaba por invisibles pasillos de piedra. La segunda noche en la montaña le había dejado los músculos doloridos y la mente inquieta, como si el silencio mismo se le echara encima, haciéndole preguntas que no podía responder. Se estiró lentamente, guardó su equipo con movimientos deliberados y salió a la cornisa, donde el mundo se desvanecía en un panorama impresionante. El valle abajo estaba sumergido en sombras, mientras que los picos arriba captaban el primer destello de la luz del sol, con sus cimas brillando débilmente como brasas en el cielo. La escalada se reanudó con un ritmo que se había vuelto familiar y agotador. Cada paso era medido, cada colocación de su bota era probada antes de cambiar el peso, ya que un solo error de cálculo aquí lo enviaría a caer en un abismo donde nadie lo encontraría jamás. Aceptó el peligro con la tranquila determinación de alguien que ya había decidido que el riesgo valía la pena. Subió más alto, a un aire más enrarecido, donde cada respiración se sentía como un regalo robado. Sus pulmones ardían y el sabor del hierro llenaba su boca. La montaña no daba nada fácilmente, y por eso había venido. Hacia el mediodía se detuvo para beber y secarse el sudor de la frente, a pesar del frío que se le metía en los huesos. Fue entonces, mientras se apoyaba en la rugosa superficie de una roca, cuando algo le llamó la atención. Al principio, solo fue un destello, un breve resplandor cuando el sol se ocultó tras una nube y luego volvió a aparecer. Entrecerró los ojos, pensando que podría ser la superficie del hielo o quizás una roca húmeda pulida por el deshielo. Sin embargo, el destello volvió a aparecer, nítido y metálico, desde una estrecha grieta más arriba en la ladera. Parpadeó, frunciendo el ceño con una mezcla de curiosidad y cautela. Quizás fuera basura dejada por otros escaladores, aunque pocos se atrevían a subir tan alto, o un equipo perdido y abandonado hacía años. Las explicaciones racionales lo calmaron solo por un momento, pero una parte de él se agitó con una conciencia diferente. Había algo antinatural en ese destello, algo que no pertenecía a ese árido desierto. Impulsado por algo, Jordan reanudó su ascenso, cambiando su rumbo hacia el origen del reflejo. La escalada se volvió más traicionera, las rocas estaban sueltas y eran poco fiables, y en dos ocasiones estuvo a punto de resbalar cuando la grava se deslizó bajo sus botas. Se estabilizó con las manos, con los dedos arañados por la fría piedra, y respirando con dificultad mientras se impulsaba hacia arriba. El destello se hizo más grande. Ya no era un destello fugaz, sino una presencia constante oculta detrás de un saliente. Su pulso se aceleró, la expectación crecía en su interior, a pesar del cansancio que arrastraba sus miembros. Se dijo a sí mismo que no era nada. Sin embargo, su corazón sabía que no era así. Cuando finalmente se subió a la cresta
y lo vio claramente, se quedó paralizado. Al principio, su mente rechazó la imagen, como si sus ojos le estuvieran mintiendo. Pero allí estaba, innegable e inmenso. Encajado entre dos acantilados, con el morro hundido en la roca y las alas rotas como huesos fracturados, yacían los restos esqueléticos de un jet privado. El tiempo le había despojado de su esplendor. El fuselaje, antes pulido, ahora estaba corroído, con la pintura ampollada y descascarillada, y las ventanas agrietadas y opacas por la escarcha. La aleta de la cola sobresalía hacia arriba como una lápida, y su logotipo se había desvanecido hasta quedar irreconocible. Jordan se quedó en silencio, atónito, con el viento azotándole, pero con el cuerpo inmóvil, como clavado en el suelo. Mil preguntas se agolparon en su mente a la vez, ninguna con respuesta. ¿Cómo había podido llegar un jet a ese lugar? No había ninguna pista de aterrizaje en cientos de kilómetros, ni ningún campo abierto lo suficientemente amplio como para aterrizar. La altitud por sí sola hacía imposible tal visión. Y sin embargo, estaba allí, innegable, su enorme silueta presionada contra la ladera de la montaña como una reliquia de otro mundo. Una primera oleada de miedo lo invadió. Entonces, este no era un descubrimiento cualquiera, y lo extraño del mismo minaba su valor. Su instinto le decía que diera media vuelta, que lo dejara intacto, porque había algo antinatural en encontrar una máquina de lujo y ambición humana enterrada en un lugar tan despiadado. Sin embargo, otra fuerza se oponía a ese miedo, una curiosidad profunda e implacable. No había venido a la montaña solo para escalar sus rocas. Había venido para enfrentarse a lo que se ocultaba, aunque no lo supiera hasta ese momento. Paso a paso, con cautela, se acercó. El tamaño de los restos lo sorprendió. Lo que desde abajo parecía un trozo de metal resultó ser un avión completo. La cabina se había partido por donde el fuselaje se había desgarrado con el impacto. Fragmentos retorcidos del ala yacían esparcidos como huesos alrededor del lugar del accidente, medio enterrados en la grava. Extendió la mano con dedos temblorosos y tocó el metal frío, con el guante rozando el óxido. Se sentía sólido, real, y eso solo le provocó un escalofrío. No era una visión ni una alucinación por falta de oxígeno. Era una verdad dura como el acero, a la vista de todos. Dio una vuelta lentamente, con las botas crujiendo sobre la grava, y sus ojos escudriñando cada detalle. Las ventanas laterales se habían hecho añicos, algunas colgando en fragmentos irregulares. En el interior vislumbró asientos de cuero desgarrados, con el relleno sobresaliendo como viejas cicatrices. Una cortina, que quizá en otro tiempo fuera de terciopelo, colgaba hecha jirones de un riel roto. El olor era débil pero distintivo. Óxido, polvo y algo antiguo, como tela cerrada durante mucho tiempo en la humedad. Cuanto más veía, más crecía su inquietud. No había señales de cadáveres, ni restos evidentes, solo la cáscara de la riqueza abandonada a los elementos. Jordan se detuvo a unos metros de distancia y se limitó a mirar, con la respiración entrecortada, su mente atrapada entre el asombro y el temor. Lo imposible se extendía ante él, y la montaña parecía contener la respiración. El viento se detuvo por un fugaz segundo, como si el mundo mismo reconociera la importancia del momento. Sabía que debía descansar, reunir fuerzas antes de decidir qué hacer, pero sus pensamientos eran implacables. Si el avión había caído aquí, alguien lo había pilotado. Alguien había vivido este último descenso. ¿Dónde estaban ahora? ¿Por qué ningún equipo de búsqueda, ningún equipo de rescate, ninguna declaración del gobierno había sacado a la luz esta historia? El miedo le punzaba en la nuca. Sin embargo, fue rápidamente sofocado por la creciente marea de determinación. No podía alejarse de allí. El avión no era solo un accidente, no eran solo restos. Era un mensaje, silencioso y obstinado, esperando a que alguien lo leyera. Y Jordan, un viajero solitario en la montaña, se había convertido en su testigo elegido. La luz del día se desvanecía mientras él se demoraba, pero no sentía ningún deseo de retirarse. Le temblaban las manos mientras se desabrochaba la mochila y la dejaba en el suelo,
con la mirada fija en el fuselaje destrozado. Las sombras del interior le atraían como la boca de una cueva, oscuras y cargadas de historias desconocidas. El viento volvió a levantarse, susurrando a través del armazón fracturado, y por un instante sonó casi como voces, ecos de conversaciones de hacía mucho tiempo. Jordan tragó saliva, con la garganta seca, y supo que al día siguiente tendría que entrar. Por ahora se quedó de pie ante los restos, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que su viaje acababa de pasar de ser una prueba de resistencia personal a desentrañar un misterio enterrado en acero y silencio. Los restos se cernían sobre él durante toda la noche como una sombra que se negaba a disolverse en la oscuridad. Jordan había montado su tienda en una estrecha cornisa a poca distancia del fuselaje destrozado, pero el sueño nunca lo invadió por completo. Cada vez que se sumía en un descanso inquieto, la imagen del avión volvía, con sus ventanas irregulares mirando como ojos vacíos, sus alas rotas y esparcidas como fragmentos de un esqueleto. La silenciosa sugerencia de que, hace mucho tiempo, este lugar había estado lleno de voces y vidas. El viento arañaba la tela de su tienda y gemía a través del armazón roto del avión. Un sonido grave y lúgubre que aumentaba su inquietud. Permaneció despierto, mirando las sombras hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a bañar las cumbres con un frío tono plateado. Con manos temblorosas, preparó una comida rápida, aunque tenía el estómago revuelto por los nervios y apenas podía tragar la avena tibia. Sus pensamientos daban vueltas sin cesar, una parte de él desesperada por saber qué secretos se escondían en los restos, otra instándole a cargar con su mochila y alejarse, dejando el misterio intacto. Sin embargo, la visión era demasiado poderosa, demasiado imposible de abandonar. Sabía que nunca se perdonaría si se marchaba ahora. Había venido a las montañas en busca de claridad, y aquí estaba, en forma de una pregunta más grande que cualquier otra a la que se hubiera enfrentado jamás. El acceso al avión era empinado y traicionero. Subió con cautela, probando cada paso hasta llegar a la herida abierta donde el fuselaje se había partido por el impacto. La abertura era lo suficientemente ancha como para que pudiera arrastrarse, aunque los bordes estaban irregulares por el metal retorcido. Se agachó, con el corazón latiendo con fuerza, y se empujó hacia adentro. De inmediato, el aire se volvió más frío, más denso, impregnado de un olor a humedad, óxido, moho y tela vieja. Sus botas resonaban suavemente en el suelo inclinado. Un sonido anormalmente fuerte en medio del silencio. Rayos de luz pálida se filtraban a través de las ventanas rotas y los agujeros en el fuselaje del avión, iluminando el polvo que se arremolinaba como espíritus inquietos perturbados por su intrusión. Lo primero que le llamó la atención fue el vacío. Esperaba encontrar una carnicería, los restos de vidas truncadas, pero lo que vio fue ausencia. Filas de asientos de cuero estaban desordenadas, con los cojines rotos y espuma amarillenta saliendo de ellos, pero no había cadáveres, ni huesos, ni siquiera restos de ropa que pudieran sugerir dónde habían ido los pasajeros. Avanzó con cautela por el pasillo, rozando fragmentos de cortinas y reposabrazos rotos. Un bolso yacía abierto en el suelo, con su contenido derramado hacía tiempo. Un peine al que le faltaban varias púas, un espejo compacto agrietado, un tubo de pintalabios descolorido y quebradizo. La visión de objetos tan cotidianos allí, conservados en el silencio de la montaña, le inquietó más que cualquier resto grotesco. Eran reliquias de vidas que en su día fueron vibrantes y que ahora estaban suspendidas en el misterio. Más adelante, encontró una fila de asientos cuyo cuero aún estaba intacto, aunque cubierto de moho. Una bandeja colgaba floja de su bisagra y sobre ella había una copa de champán, agrietada, pero aún entera, como si alguien la hubiera dejado allí momentos antes de que se produjera el desastre. Extendió la mano y tocó el cristal. Estaba helado bajo sus dedos y sintió un escalofrío involuntario recorriendo su espina dorsal. La riqueza y el lujo del avión eran inconfundibles incluso en su estado de decadencia. No había sido un vuelo común. Esta máquina había transportado a los ricos, tal vez a los poderosos,
tal vez a aquellos que se creían intocables. Cerca del centro de la cabina, encontró equipaje apilado contra una pared, arrojado allí por la fuerza del choque. Varias maletas se habían abierto y su contenido se había derramado por el suelo. Vestidos de seda, trajes a medida, zapatos lustrados ahora opacos por el polvo. Un joyero yacía volcado, con su interior de terciopelo aún aferrado al tenue contorno de pulseras y collares que ya no estaban allí. Algunas piezas permanecían, brillando débilmente en la penumbra. Un gemelo de oro, un collar de perlas roto, una horquilla con joyas deformada. Jordan se agachó para examinarlas. El destello de la riqueza yacía olvidado en esta tumba de piedra y acero. No podía quitarse de la cabeza la idea de que otros pudieran haber llegado antes que él, saqueadores o quizás supervivientes que se habían llevado todo lo que podían cargar. En el extremo más alejado de la cabina, cerca de donde el fuselaje se curvaba hacia arriba, hacia la cabina de pilotaje, había una puerta torcida. La empujó suavemente y se abrió con un crujido, revelando una sala de estar más pequeña. Aquí, la decadencia parecía aún más conmovedora. Los sillones rosados se habían hundido con el paso del tiempo. Su tapicería estaba rota y deshilachada. Un armario que en otro tiempo había albergado copas de cristal yacía destrozado, con fragmentos brillando débilmente en el suelo. Sobre una mesa había un mechero de plata, cuya superficie, antes pulida, ahora estaba deslustrada. Lo cogió, lo giró entre sus manos y lo volvió a dejar en su sitio, sin querer llevarse nada de aquel lugar que parecía más una tumba que un avión siniestrado. Cuanto más se adentraba, más pesado se hacía el silencio. Cada paso era una violación de una santidad que no comprendía del todo. El avión parecía menos una máquina y más un mausoleo, un lugar donde el tiempo se había detenido y los recuerdos permanecían en el aire viciado. El haz de luz de su linterna bailaba por las paredes, iluminando paneles rayados y garabatos que podrían haber sido marcas desesperadas, dejadas por aquellos que habían vivido un poco más después del accidente. Una tenue mancha de hollín marcaba el suelo, como si allí hubiera ardido una pequeña hoguera, tal vez en un intento por mantenerse caliente. La constatación de que había gente que había sobrevivido, aunque fuera brevemente, le oprimía el pecho con una mezcla de tristeza y temor. Finalmente llegó a la cabina. La puerta había sido arrancada casi de sus bisagras y en el interior encontró una ruina retorcida de maquinaria. Los paneles estaban destrozados, los indicadores congelados en lecturas imposibles y los cables colgaban como barandillas. Uno de los asientos estaba arrancado de su base y yacía de lado, con las correas deshilachadas y quebradizas. El suelo estaba cubierto de papeles, mapas, registros de vuelo y fragmentos de informes meteorológicos. Se agachó para recoger uno, pero la tinta se había borrado hasta quedar ilegible y el papel estaba quebradizo y frágil como un pergamino antiguo. Lo volvió a colocar con cuidado, sintiendo como si estuviera perturbando los últimos susurros de los muertos. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, asimilando el peso de lo que había visto. El avión no era solo un desastre, era una historia cuyos capítulos habían sido violentamente interrumpidos y luego abandonados a pudrirse en silencio. Cada asiento rasgado, cada pertenencia esparcida hablaba de un terror repentino, de vidas arrancadas del cielo y desaparecidas en las montañas. Sin embargo, la ausencia de cadáveres, el equipaje saqueado, los débiles rastros de supervivencia, lo inquietaban mucho más que cualquier visión espantosa. Era como si el avión se hubiera tragado todos sus secretos y él, un intruso de otra época, solo tuviera fragmentos de la verdad. Cuando por fin se dio la vuelta, la cabina parecía más oscura que antes. Volvió sobre sus pasos lentamente, mirando por encima del hombro como si esperara ver a alguien o algo siguiéndole por el pasillo. El aire parecía más pesado, su respiración sonaba fuerte en la quietud. Se arrastró por el fuselaje destrozado y salió al aire fresco de la montaña con un suspiro de alivio, como si hubiera escapado de una prisión. Se quedó fuera durante mucho tiempo, mirando los restos que ahora le parecían familiares y extraños a la vez, sabiendo que lo que había encontrado dentro era solo el principio. La montaña había revelado el secreto,
pero aún no había terminado con él. Lo intuía por la forma en que las sombras se aferraban a las alas rotas, por la forma en que el viento aullaba a través de las grietas del fuselaje. Algo más esperaba ser descubierto, algo más oscuro que los asientos desgarrados y las joyas esparcidas. Se echó la mochila al hombro, con las manos aún temblorosas, y decidió que al día siguiente buscaría más a fondo, porque no podía dejar este misterio sin resolver. El mausoleo volador le había abierto sus puertas y ahora estaba atado a su silencio, lo quisiera o no. Por la mañana el viento había amainado, aunque traía consigo un ligero frío que se colaba por las costuras de la chaqueta de Jordan, mientras se encontraba una vez más ante los restos del accidente. La incursión del día anterior en el fuselaje destrozado lo había dejado inquieto, con la mente obsesionada por imágenes de cortinas de terciopelo, pudriéndose hasta convertirse en hilos, de joyas cubiertas de polvo, de bandejas y vasos congelados como si esperaran unas manos que nunca volverían. Había salido conmocionado pero decidido, con sus pensamientos dando vueltas sin cesar durante toda la noche hasta que aceptó lo que ya sabía. Tenía que volver a entrar. El avión ya no era simplemente una ruina para él, era una pregunta que exigía una respuesta. Sus pasos resonaban contra el metal fracturado mientras volvía a entrar en la herida abierta del fuselaje. El aire del interior parecía más pesado que antes, cargado con los fantasmas del silencio, aunque su linterna atravesaba la penumbra con un estrecho haz de luz. Esta vez se movía con más deliberación, su miedo atenuado por una extraña familiaridad. Lo que ayer le había parecido una intrusión, ahora le parecía una llamada. El avión le hablaba en fragmentos y si quería entenderlo, tendría que seguir el rastro que le había dejado. Se dirigió primero a la cabina, sorteando las filas de asientos rotos y el equipaje volcado. La puerta, medio arrancada de sus bisagras, crujió bajo su mano cuando la empujó para abrirla. Se agachó dentro del estrecho espacio, examinando los paneles destrozados. La mayoría de los instrumentos se habían hecho añicos, con sus caras de cristal convertidas en opacas telarañas, pero algunos diales aún conservaban marcas congeladas en el tiempo. Sus dedos enguantados rozaron el acelerador, con el plástico quebradizo y agrietado, antes de agacharse más para rebuscar entre los papeles esparcidos por el suelo. Entre los escombros encontró varios trozos que resistían la descomposición. Uno era un fragmento de un informe meteorológico, con letras mecanografiadas, borrosas pero lo suficientemente legibles como para distinguir coordenadas y advertencias de turbulencias. Otro era la portada de un diario de vuelo, con los bordes ennegrecidos pero intactos. Lo dio la vuelta con cuidado, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. En el interior, aunque muchas páginas estaban estropeadas, quedaban algunas líneas. La letra era apretada y apresurada, entradas realizadas por el piloto o el copiloto. Una de las últimas notas legibles mencionaba una desviación del rumbo forzada por condiciones repentinas y un comentario críptico sobre la seguridad de la carga. Jordan frunció el ceño. Las palabras le rondaban la cabeza. Seguridad de la carga. Era una frase que tenía peso, que sugería algo más que equipaje y vestidos de seda. Saliendo de la cabina, volvió sobre sus pasos hasta la zona de descanso que había examinado el día anterior. Aquí se detuvo más tiempo, agachándose para examinar la mancha de hollín en el suelo. Pasó los dedos ligeramente por ella y el fino residuo negro se le pegó a los guantes. Esto confirmó sus sospechas. Alguien había intentado hacer fuego allí. Supervivientes. Habían vivido dentro de este ataúd de acero después de que cayera. Su mirada recorrió la habitación, buscando más pruebas. En la pared cerca de la ventana, unos ligeros arañazos estropeaban el metal, demasiado deliberados para ser accidentes del choque. Inclinó la linterna y siguió las marcas, quizás iniciales o recuentos desesperados de los días. La visión le oprimía el pecho. No eran garabatos descuidados de saqueadores, sino susurros de personas que se aferraban a la vida contra todo pronóstico. Impulsado por una mezcla de reverencia y temor, Jordan comenzó a abrir las maletas restantes que yacían esparcidas por el suelo. Muchas estaban llenas de ropa que hacía tiempo que se había endurecido por el moho,
pero otras revelaban fragmentos más íntimos de sus vidas. Un diario encuadernado en cuero, con las páginas deformadas pero recuperables, contenía anotaciones escritas con una elegante caligrafía. Pasó con cuidado las frágiles páginas, leyendo fragmentos sobre eventos sociales, nombres de compañeros, insinuaciones de negociaciones. Un pasaje describía la anticipación de una conclusión en Zúrich, aunque no quedaba claro de qué tipo de conclusión se trataba. El autor había sido rico, acomodado, muy alejado de las luchas de hombres como Jordan. Y sin embargo, en algún momento entre la última palabra y el choque, toda esa riqueza había perdido su valor ante el frío y el hambre. En un asiento cercano, descubrió una cartera. El cuero estaba agrietado, pero aún intacto. Dentro había fotografías descoloridas, una mujer sonriendo en una terraza soleada, un niño jugando con un juguete de madera, un hombre con un traje a medida que vivía en un vaso en un brindis. Esos rostros lo miraban a través de las décadas. Extraños que alguna vez habían estado vivos, llenos de expectativas, ahora reducidos a ecos abandonados en un lugar donde nadie vendría a buscarlos. Jordan cerró la billetera con delicadeza, con una pesadez en el pecho. Más adentro de la cabaña, encontró un maletín cerrado con llave, abollado pero intacto. Las bisagras se habían doblado por el impacto, dejando un hueco lo suficientemente grande como para que pudiera abrirlo con el borde de su multiherramienta. La tapa crujió y en su interior descubrió documentos atados con cintas. La mayoría eran contratos escritos en idiomas que solo entendía parcialmente, pero los números le llamaron la atención. Grandes sumas de dinero, fechas que coincidían con décadas pasadas, firmas de nombres desconocidos pero grandilocuentes. Debajo de ellos había un sobre sellado, con su insignia de cera aún vagamente visible, aunque agrietada por el paso del tiempo. No se atrevió a abrirlo en ese momento, no sin arriesgarse a destruirlo, pero su peso en sus manos le indicó que contenía secretos que no debían ser vistos por ojos ajenos. Las implicaciones se arremolinaban en sus pensamientos mientras volvía a colocar la maleta en su sitio. No se trataba de un vuelo cualquiera. No eran viajeros ocasionales. La opulencia del jet, el secretismo que sugerían los documentos, la absoluta improbabilidad de su desaparición sin dejar rastro. Todo ello apuntaba a una historia más grande que un accidente o una desgracia. Y sin embargo, lo que le helaba más que el misterio de la riqueza y la conspiración era la verdad humana que se escondía detrás. Hombres y mujeres que habían vivido, que habían encendido fuegos y grabado marcas en las paredes, que se habían visto unos a otros desvanecerse en el silencio de la montaña. Se adentró en el fuselaje, donde la luz se atenuaba y el frío era más intenso. Aquí los daños eran mayores. El metal estaba desgarrado en formas grotescas y los asientos aplastados unos contra otros. Caminaba con cuidado, atento a los bordes irregulares. Entre los restos yacían esparcidos algunos efectos personales. Un reloj roto se había detenido para siempre a las 3:30. Una pluma estilográfica doblada derramaba tinta seca sobre la alfombra. Un zapato de mujer con el tacón completamente roto. Cada objeto parecía un susurro del momento en que la vida se había interrumpido violentamente. Jordan se sentó pesadamente en el armazón retorcido de un asiento, con el aliento visible en el aire viciado. Intentó reconstruir los fragmentos para imaginar las últimas horas o días de quienes habían estado allí. La mancha de hollín, el diario, las marcas de arañazos, el equipaje abierto, todo ello hablaba de resistencia seguida de desaparición. ¿Dónde habían ido? ¿Por qué nadie había venido a buscarlos? O si lo habían hecho, ¿por qué no se había registrado nada? Pensó en el destello que lo había atraído hasta allí, en lo fácil que habría sido pasarlo por alto, y se dio cuenta de que la propia montaña había mantenido este secreto enterrado, oculto, hasta que el azar lo había puesto en su camino. El silencio lo oprimía, pesado y agobiante. Se levantó lentamente, echando una última mirada al pasillo en sombras antes de volver a la luz del día. El sol se había escondido tras las nubes. El aire era fresco y enrarecido, y los picos se alzaban como centinelas silenciosos sobre él. El avión permanecía inmóvil, un monumento a la riqueza y a la mortalidad por igual.
Pero ahora Jordan sabía que también era una bóveda de historias. Los vestigios del pasado se aferraban a sus paredes, frágiles pero innegables, y él los llevaba en su memoria como cargas que no le pertenecían. Mientras regresaba hacia la cornisa donde le esperaba su tienda, sentía el peso de lo que había descubierto presionándole cada vez más con cada paso. La montaña aún no había terminado de desvelar sus secretos. Lo que había visto era solo el comienzo, una pista de un rompecabezas más grande cuyas piezas permanecían ocultas en la sombra. Mañana. Sabía que tendría que seguir adelante para indagar no solo en lo que había sucedido dentro del avión, sino también en lo que había ocurrido después, porque en algún lugar de la fría extensión de roca y hielo, el destino de los desaparecidos permanecía, esperando ser desenterrado. Al día siguiente de descubrir los rastros de supervivencia, Jordan se despertó con una sensación de angustia que le oprimía el pecho con tanta fuerza como el peso de su mochila. El cielo sobre las cumbres era pálido e indiferente, una extensión de aire incolora, que no revelaba calor ni prometía piedad. Preparó una pequeña taza de café instantáneo con las manos ligeramente temblorosas, no por el frío, sino por los recuerdos de lo que había visto grabado en las paredes metálicas del avión. Cada marca, cada resto de hollín de un fuego susurraba que la vida había permanecido dentro de ese casco roto, y si la vida había permanecido allí, también lo habían hecho el miedo, el hambre y la desesperación. Sin embargo, lo que más le impactó, más que las pruebas de la lucha, fue lo que seguía desaparecido. Ni un solo cuerpo, ni un solo esqueleto, ni siquiera un fragmento de hueso yacía entre los restos. La ausencia le atormentaba de una manera que la presencia de la muerte nunca podría haberlo hecho. Volvió al fuselaje, con el haz de su linterna atravesando una vez más la oscuridad viciada. El aire del interior desprendía el mismo olor intenso a óxido y descomposición, pero ahora, bajo él, imaginaba el aroma fantasmal de la presencia humana, el humo de un pequeño fuego, el sudor de cuerpos sin lavar, el leve olor a miedo que permanecía en el aire como un regusto. Se detuvo ante la mancha ennegrecida que había estudiado el día anterior, mirándola fijamente hasta que pareció hincharse ante sus dos ojos, convirtiéndose en la imagen de supervivientes temblando y acurrucados alrededor de frágiles llamas. Casi podía oír sus susurros en el silbido del aire que se colaba por las grietas del fuselaje. Siguió adentrándose, pasando por la sala y las primeras filas de asientos hasta llegar a secciones que aún no había examinado por completo. Aquí los daños eran más violentos. Los asientos habían sido arrancados de sus tornillos y arrojados contra las paredes, formando montones. Se agachó y rebuscó entre los escombros, apartando con los guantes fragmentos de moqueta y plástico roto. Había más objetos personales esparcidos por el suelo. Unas gafas a las que les faltaba un cristal. Una agenda de bolsillo con varias páginas arrancadas. Un coche de juguete aplastado bajo el peso del metal caído. Cada objeto hablaba de alguien que había vivido, que había respirado ese aire enrarecido, cuyo corazón había latido con fuerza ante el terror de caer del cielo. Pero, de nuevo, no había cadáveres. El silencio se volvió insoportable cuanto más tiempo permanecía allí. No era simplemente la ausencia de ruido, sino el peso sofocante de lo que debería haber estado allí. Los aviones no se estrellaban sin dejar rastros de las personas que los tripulaban. Se arrodilló cerca de los restos de una cocina, donde los armarios metálicos se habían abierto de golpe y las latas rodaban por el suelo inclinado. Algunas habían sido abiertas a la fuerza, con los bordes irregulares y afilados por el óxido. Cogió una y la agitó suavemente. Estaba vacía, hueca, pero las marcas de un cuchillo o una piedra eran evidentes en la tapa. Los supervivientes habían comido allí. Habían abierto todo lo que podían salvar de los suministros, racionándolos para combatir el hambre. Se le hizo un nudo en la garganta al dejar la lata en el suelo, preguntándose qué desesperación los habría llevado a hacerlo cuando se acabaron. Se movió lentamente hacia la parte trasera del fuselaje, donde las sombras se aferraban con más fuerza y el aire parecía más frío. Allí encontró una fila de compartimentos de almacenamiento, con las puertas dobladas o arrancadas.
Uno de los compartimentos estaba vacío, salvo por unas cuantas correas que colgaban como enredaderas marchitas, pero en otro había una maleta rota, cuyo contenido se había derramado por el suelo. Los papeles revoloteaban débilmente con la corriente de aire, cartas escritas con letra apresurada, palabras borrosas por la humedad. Se agachó para recogerlas, esforzándose por leerlas. Una carta hablaba del miedo, escrita quizás en las horas posteriores al accidente. Estamos vivos, pero no podemos aguantar aquí. El frío empeora. No queda comida. La última línea se desvanecía en manchas donde la tinta se había corrido por la humedad. Jordan tragó saliva con dificultad, agarrando el papel como si fuera la frágil voz de un fantasma. Cuando se puso de pie de nuevo, el silencio se hizo más intenso que nunca. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración, escuchando algún eco de vida, alguna pista sobre dónde habían ido los supervivientes. Pero no había nada, solo el silbido del viento que se colaba por la piel rota del avión. Se obligó a seguir adelante, explorando cada rincón, cada fila, cada montón de pertenencias rotas, pero en ningún sitio encontró lo que la lógica exigía: los restos de los que habían muerto allí. La ausencia se había convertido en una presencia más inquietante que cualquier cadáver. Por fin salió al exterior, con las botas crujiendo sobre la grava, y se apoyó contra el frío fuselaje. Contempló la vasta extensión salvaje que se extendía más allá, la interminable sucesión de rocas, nieve y hielo. Si los supervivientes habían abandonado el avión, debían de haber ido a algún sitio. El asentamiento más cercano se encontraba a innumerables kilómetros de distancia, atravesando un terreno que podía engullir incluso al más fuerte en cuestión de días. Habían intentado descender, dejando solo fragmentos de su lucha. Habían perecido en alguna grieta oculta, con sus huesos enterrados bajo siglos de hielo y piedra. La montaña no ofrecía respuestas, solo silencio. Su inquietud se agudizó cuando rodeó los restos del avión y encontró unas marcas tenues en la tierra, tan tenues que casi no las vio. No eran recientes. El tiempo y el clima las habían borrado, pero no pertenecían a una caída de rocas ni a un animal. Eran surcos, largos y estrechos, como si se hubieran arrastrado objetos pesados desde el avión. Se agachó, siguiendo las marcas con los dedos, imaginando figuras debilitadas por el hambre y el frío, arrastrando cajas o baúles por el pedregal. Su mente volvió a las palabras que había visto en el diario de a bordo del piloto, la críptica mención a la seguridad de la carga. ¿Qué llevaban? ¿Qué era tan importante que, incluso a la sombra de la muerte, hombres y mujeres hubieran intentado llevárselo consigo? La idea le inquietaba profundamente, ya que sugería algo más allá de la supervivencia. Sugería un propósito, una elección, una decisión tomada tras la catástrofe. Los supervivientes habían vivido aquí, eso estaba claro. Los supervivientes habían comido de las latas, encendido fuegos, marcado los días en las paredes. Los supervivientes habían arrastrado cosas hacia el desierto. Pero ¿dónde estaban ahora? La montaña no respondía más que con el sonido de su propia respiración. Cuando la luz se atenuó al atardecer, Jordan se sentó en una roca cerca de los restos del naufragio y se quedó mirando su casco hueco. El silencio parecía ahora vivo, ya no vacío, sino observándolo, presionándolo con un peso invisible. Recordó las fotografías que había encontrado, el diario, la cartera con caras sonrientes. Esas personas tenían nombres, vidas, familias que las esperaban en algún lugar y que tal vez nunca supieron cuál había sido su destino. Sin embargo, allí, décadas más tarde, lo único que quedaba eran fragmentos de sus pertenencias y ecos de supervivencia. Era como si la montaña los hubiera tragado por completo, dejando solo susurros para burlarse de quien se topara con su tumba. El viento se levantó de repente, atravesando el fuselaje destrozado con un aullido lúgubre. Jordan se estremeció y se ajustó la chaqueta. Pensó en marcharse, en recoger su equipo y descender antes de que la montaña decidiera llevárselo también a él. Pero cuando cerró los ojos, volvió a ver los surcos tallados en la tierra, las manchas de hollín, las palabras desesperadas de la carta. Su historia no había terminado aquí. Había continuado en algún lugar del desierto,
tal vez solo durante unos días, tal vez durante semanas, y hasta que no supiera más, no podía marcharse. Cuando la última luz se desvaneció del cielo y las sombras volvieron a apoderarse de los restos, Jordan regresó a su tienda. Se quedó despierto, escuchando el viento, con la mente dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué había sido de los pasajeros y la tripulación? ¿Qué habían llevado a las montañas? ¿Por qué no se había encontrado ningún rastro de ellos? El silencio de los picos no lo tranquilizaba. Le atormentaba saber que las respuestas estaban ocultas, fuera de su alcance, esperando a ser desenterradas. Sabía que al día siguiente seguiría buscando, porque el misterio le había enredado demasiado. El inquietante silencio de los desaparecidos ya no era solo suyo, ahora era su carga. La noche después de que Jordan descubriera las marcas de arrastre y la inquietante ausencia de restos humanos fue la más larga hasta entonces. Había regresado a su tienda con la convicción de que no dormiría, y tenía razón. Aunque el agotamiento lo oprimía con el peso de una piedra, su mente no lo dejaba descansar. Yacía en la oscuridad, mirando fijamente la fina tela sobre su cabeza, mientras la montaña susurraba y aullaba afuera, y su imaginación llenaba cada ráfaga de viento con pasos fantasmales, cada movimiento de la grava con los ecos de aquellos que una vez se alejaron del fuselaje roto. Cuando por fin amaneció, se sintió más viejo que el día anterior. Agobiado por algo más que el aire enrarecido y el frío cortante, se obligó a desayunar, aunque sus provisiones estaban disminuyendo y había perdido el apetito. El estómago se le retorció de inquietud mientras bebía de su cantimplora, el agua le entumecía los dientes, y supo con certeza que hoy la montaña lo pondría a prueba más duramente que nunca. Hizo las maletas con cuidado, guardando los documentos y las fotografías que ya había recogido en la parte más profunda de su mochila, y revisó 2 veces sus cuerdas y su arnés. Luego, con sus botas crujiendo sobre la grava endurecida por la escarcha, regresó una vez más al fuselaje, como atraído por una fuerza magnética que no podía explicar ni resistir. El aire del interior era más frío que el viento de la mañana, denso con el olor a óxido y abandono. Volvió sobre sus pasos por el pasillo y se agachó una vez más en el lugar donde las huellas se alejaban de los restos del avión. Se extendían débilmente en la distancia, perdidas entre las rocas y la nieve, y su camino serpenteaba hacia abajo, hacia un estrecho desfiladero. Jordan se puso de pie, protegiéndose los ojos de la pálida luz, y se preguntó si debía seguirlas ahora o esperar. Pero antes de que pudiera decidirse, la montaña tomó la decisión por él. La primera señal de la tormenta fue la repentina quietud. El viento, siempre presente, con su constante canto entre los picos, cesó sin previo aviso, dejando un silencio tan intenso que parecía cortar el aire. Jordan se quedó paralizado, sintiendo algo antinatural en las patas. Entonces, con un sonido como un suspiro gigante, el cielo se oscureció. Las nubes rodaron sobre las crestas y las masas en caída, tragándose el sol. Un solo copo de nieve aterrizó en su guante, seguido de otro, y entonces la tormenta estalló con repentina furia. La nieve caía en láminas, impulsada por vientos que se levantaban con un aullido, azotándole la cara y picándole la piel a través de la tela de su capucha. El mundo que le rodeaba se desvaneció en un vacío total, y los restos del accidente desaparecieron en una mancha borrosa, como si nunca hubieran existido. El instinto le gritó que buscara refugio, y se dio la vuelta, tropezando contra el vendaval, hasta que el fuselaje destrozado volvió a aparecer entre la tormenta. Se subió al interior, golpeándose contra la pared cuando una ráfaga intentó lanzarlo hacia atrás. Su respiración era rápida y superficial. El frío le calaba los pulmones. Los restos del avión le ofrecían protección contra la nieve, pero no contra los sonidos que llenaban la oscuridad de pesadilla. El viento rugía a través de los huecos del fuselaje, retorciéndose en tonos que eran casi humanos. Gemía por los pasillos, susurraba a través de las ventanas rotas y sacudía los fragmentos sueltos como dedos esqueléticos golpeando contra el metal. Jordan se agachó contra la pared,
con el haz de luz de su linterna moviéndose bruscamente por los asientos, y durante un terrible momento estuvo seguro de que no estaba solo. Los pasos resonaban en sus oídos, suaves pero distintivos, como si alguien se moviera con cautela justo más allá del borde de su luz. Movió el haz, pero el pasillo estaba vacío. Su corazón latía con fuerza, cada latido era un tamborileo de miedo. La tormenta rugió durante horas, aunque el tiempo perdió su significado dentro del casco vacío. Jordan intentó calmarse, pero cada sonido aumentaba su paranoia. Pensó en los supervivientes que una vez se habían refugiado allí, escuchando los mismos vientos, quizás oyendo los mismos ecos fantasmales. ¿También ellos imaginaban que algo caminaba entre ellos? ¿O era más que imaginación? Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, obligándose a respirar, pero la oscuridad interior no mejoró. Las formas parpadeaban detrás de sus párpados, rostros a medio ver que lo miraban fijamente, labios que se movían sin emitir sonido alguno. Cuando volvió a abrir los ojos, el haz de luz de la linterna se posó en algo nuevo. Cerca de la parte delantera de la cabaña, en el borde de la sombra, una cortina se agitaba. No debería haberse movido, ya que no había corrientes de aire en el interior. Se levantó, con las piernas temblorosas, y se dirigió hacia ella. La tela colgaba flácida cuando la tocó, pesada por el polvo. Sin embargo, momentos antes se había movido como un ser vivo. Retrocedió lentamente, con el pulso acelerado, hasta que sus piernas cedieron y se hundió en un asiento roto. Perdió la noción del tiempo. La tormenta exterior azotaba los restos con la furia del océano. Cada ráfaga sacudía la estructura metálica en su percha. En algún momento, su linterna parpadeó y se apagó, dejando solo el tenue resplandor de la luz de la nieve que se filtraba por las grietas. Se sentó en esa penumbra gris, aguzando el oído, hasta que finalmente la tormenta comenzó a amainar. Los vientos se suavizaron, la nieve se hizo más fina y el silencio volvió una vez más profundo que antes. Cuando se atrevió a salir de nuevo, la montaña se había transformado. El desfiladero y las crestas habían desaparecido bajo un nuevo manto de nieve. Todas las marcas de los surcos se habían borrado como si nunca hubieran existido. El avión yacía medio enterrado, con los costados desgarrados cubiertos de hielo, su silueta recortada contra la pálida extensión. Jordan miró fijamente la blancura, con la desesperación apretándole el pecho. El rastro de los supervivientes, las débiles pistas de su camino, había desaparecido. La montaña lo había reclamado, borrando las pruebas como para advertirle que se alejara. Pero ahora no podía dar marcha atrás. Los documentos, los fragmentos del diario, los arañazos en la pared, todo ello ya lo había arrastrado demasiado lejos. Aunque el miedo seguía presente en sus huesos, aunque el recuerdo de pasos imaginarios lo atormentaba, sabía que tenía que continuar. En algún lugar más allá de los restos, escondido en la naturaleza salvaje, los desaparecidos habían caminado. En algún lugar su historia aún perduraba, enterrada bajo la nieve y las rocas. Había sobrevivido a la tormenta, pero el peligro no había pasado. La montaña había mostrado su poder y él sabía que no dudaría en atacar de nuevo si se adentraba demasiado. Jordan regresó con dificultad a su tienda mientras la última luz se desvanecía del cielo, con el cuerpo cansado, pero la mente llena de determinación. Repitió mentalmente la tormenta, las voces en el viento, la cortina que se había movido sin motivo. Quizás solo fuera imaginación, trucos del cansancio y el miedo, pero una parte más profunda de él le susurraba lo contrario. La montaña no había terminado con él, lo observaba, esperaba, lo desafiaba a seguir buscando. Cerró la cremallera de su tienda para protegerse del frío intenso y permaneció despierto hasta bien entrada la noche, escuchando los sonidos más allá de la lona. El peligro de la tormenta había pasado, pero ahora un peligro más oscuro permanecía dentro de él. La certeza de que no descansaría hasta descubrir lo que la montaña quería ocultar. La mañana después de la tormenta amaneció fría y frágil, la montaña envuelta en un silencio tan completo
que Jordan podía oír el débil rasgueo de su propia respiración mientras se movía en su tienda. La nieve había remodelado el mundo, alisando cada piedra irregular y cada grieta en una extensión blanca y sin fisuras que brillaba bajo el pálido sol. Los restos del accidente yacían ahora medio enterrados, con sus alas irregulares sobresaliendo como huesos rotos de un sudario helado. Durante un largo rato se limitó a sentarse a la entrada de su refugio, contemplando la escena, sabiendo que la montaña había recuperado más de lo que había revelado. Las ranuras, las débiles marcas de la carga arrastrada, los delicados rastros de la partida del superviviente, borrados, limpios, como si el tiempo mismo hubiera pasado por la tierra y exigido silencio una vez más. Hizo las maletas lentamente, con cada movimiento deliberado, como si al prolongar el ritual pudiera posponer la decisión que le esperaba. Quedarse significaba arriesgarse a otra tormenta, otra noche de voces en el viento y sombras en el fuselaje. Descender significaba abandonar las preguntas que le rondaban, preguntas que nunca le abandonarían una vez que se marchara. Sin embargo, incluso mientras la duda le presionaba, sintió una claridad feroz. No podía llevarse consigo todos los secretos de la montaña, pero sí fragmentos suficientes para demostrar que lo que había visto no era un sueño. Volvió a revisar la mochila, asegurándose de que los documentos, el diario, las fotografías y el sobresellado estuvieran a salvo en su interior. Eran pesados, no por su peso, sino por sus consecuencias, y sentía su atracción como si pudieran arrastrarlo por la pendiente antes de que estuviera listo. El descenso comenzó con cautela. Cada paso rompía la costra de nieve fresca, hundiéndose profundamente, obligándole a arrastrar las piernas hacia adelante. El frío le mordía la cara y le picaba los ojos, pero el aire estaba afortunadamente en calma, y el cielo se mantenía por ahora en una frágil tranquilidad. A sus espaldas, los restos se hacían cada vez más pequeños, engullidos lentamente por la distancia y por el velo cambiante de las nubes que se acumulaban de nuevo en las crestas. Ahora parecía menos un avión y más un mausoleo, una reliquia destinada a desaparecer bajo la nieve y ser olvidada de nuevo. Se dio la vuelta antes de que desapareciera de su vista, sin querer ver cómo se borraba ante sus ojos. El camino hacia abajo era traicionero. La nieve ocultaba grietas y piedras sueltas bajo su superficie. Tropezó 2 veces, sujetándose con las manos, y sus guantes se rasgaron contra los bordes invisibles de las rocas. Las rodillas le dolían por el esfuerzo, los hombros le dolían por el peso de la mochila, pero siguió adelante con la determinación sombría de un hombre que llevaba consigo algo más que su propia supervivencia. A veces se detenía, con el pecho agitado, mirando fijamente la interminable naturaleza salvaje que se extendía debajo. Las montañas se extendían sin piedad, con valles profundos y sombríos, y crestas que se recortaban nítidamente contra el pálido horizonte. En algún lugar allá afuera, oculto a su vista, los pasajeros y la tripulación habían caminado alguna vez. Quizás habían perecido en pocos días y sus cuerpos habían sido enterrados sin que nadie los encontrara. O quizás su camino los había llevado más lejos, dejando tras de sí rastros que ningún ojo había visto en décadas. Ese pensamiento lo atormentaba mientras avanzaba, cada paso acompañado por la silenciosa compañía de aquellos que habían desaparecido. Al mediodía, el tiempo volvió a cambiar. El viento regresó, fuerte e insistente, lanzándole ráfagas de nieve a la cara. Se ajustó la capucha y se inclinó hacia las ráfagas, obligándose a bajar. El mundo se difuminaba a su alrededor. Cada cresta se parecía a la anterior. Cada sombra se extendía hasta la siguiente. El cansancio se apoderó de sus huesos, y con él llegó una extraña desorientación, como si la propia montaña intentara confundirlo, desviarlo hacia el olvido de sus valles ocultos. Apretó los dientes, repitiendo en su mente el ritmo de sus pasos, centrándose en el movimiento mecánico de la supervivencia. Un pie, luego el otro. Respira, levanta, coloca. No vaciles. Horas más tarde, cuando finalmente llegó a una meseta donde la nieve se adelgazaba y la roca desnuda sobresalía una vez más, se derrumbó sobre una roca,
con el pecho agitado. Se quitó la mochila y se sentó con la cabeza entre las manos, dejando que el silencio se instalara a su alrededor. Fue entonces cuando sacó el sobre sellado que había tomado de la caja cerrada con llave dentro de los restos del accidente. Durante días se había resistido a abrirlo, temeroso de que el frágil papel se desintegrara, temeroso también de las verdades que pudiera contener. Pero allí, con el naufragio quedando en el recuerdo y la sombra de las montañas pesando sobre su espalda, sintió que había llegado el momento. Rompió el sello agrietado con dedos temblorosos y sacó las páginas que había dentro. La letra era ornamentada, deliberada. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Sus ojos recorrieron las palabras y el significado le golpeó como un mazazo. No hablaba de mera riqueza, sino de negocios que traspasaban fronteras y gobiernos, de negociaciones llevadas a cabo en la sombra. Se mencionaban nombres, nombres poderosos, hombres y empresas que hacía tiempo habían pasado a la historia. Había referencias a activos, a transferencias, a secretos que, de haberse revelado en su momento, podrían haber alterado el curso de las naciones. Jordan contuvo el aliento al darse cuenta de lo que tenía en las manos. Este vuelo no había sido un vuelo de placer. Había sido un vuelo de poder, que transportaba no solo joyas y sedas, sino también conocimientos. Conocimientos demasiado peligrosos para sobrevivir a su exposición. El sobre se le resbaló de las manos temblorosas y casi lo rompió el viento antes de que pudiera atraparlo. Lo guardó en su mochila, con los pensamientos acelerados. Los supervivientes se habían marchado con algo, arrastrando cajas y baúles hacia el desierto. Si tan solo uno de esos contenedores llevaba lo que sugería el documento, entonces su desaparición no había sido un accidente del destino. Quizás los habían perseguido. Quizás habían desaparecido, no a merced de las montañas, sino en manos de quienes buscaban enterrar su historia para siempre. El descenso se hizo más difícil a partir de entonces, no por el terreno, aunque era bastante brutal, sino porque el peso del conocimiento le oprimía con cada paso, sentía miradas sobre él, aunque no había nadie. La presencia imaginaria de fuerzas que no deseaban que este secreto saliera a la luz. Pensó en la cortina que se había movido en el aire tranquilo, en las voces que habían susurrado a través de la tormenta. ¿Eran ecos de los perdidos o advertencias de algo mucho más presente? No podía decidirlo, así que siguió adelante en silencio, sin querer darle a la montaña más miedo del que ya le había quitado. Cuando las últimas laderas aparecieron a la vista, los valles se ensanchaban hacia las tierras bajas que prometían seguridad. Jordan se volvió una vez más para mirar atrás. Los picos permanecían en silencio, sus cimas ocultas por la niebla, sus laderas brillando con la nieve recién caída. Los restos del naufragio ya no eran visibles, ocultos por la distancia y el clima. Pero él sabía que seguían allí, sellados como lo habían estado durante décadas, esperando al próximo vagabundo, lo suficientemente atrevido o lo suficientemente tonto como para tropezar con ellos. Se sentía privilegiado y maldito por haber sido elegido como testigo. Cuando reanudó el descenso, no solo llevaba consigo las pruebas atadas a su mochila, sino también el recuerdo del silencio, de las personas desaparecidas cuyo destino seguía siendo desconocido, de los documentos que insinuaban verdades demasiado grandes para comprenderlas. Él abandonaría la montaña, pero la montaña no lo abandonaría a él. Su aliento acecharía sus sueños, sus susurros se enroscarían en sus horas de vigilia, porque ahora sabía que algunos secretos no estaban destinados a ser descubiertos, y sin embargo, una vez descubiertos, se aferraban como sombras, remodelando las vidas de quienes los llevaban consigo. A medida que el crepúsculo se intensificaba y las primeras estrellas perforaban el cielo, Jordan avanzaba con dificultad, cada paso alejándolo más del lugar donde el metal y la piedra se habían encontrado en la violencia. Sin embargo, ningún paso lo liberaba de lo que había descubierto. Ya no caminaba solo. Caminaba con la compañía invisible de los desaparecidos, con la carga de su silencio y con la certeza de que había robado un fragmento de la historia de las montañas. Delante de él se extendían valles, pueblos, tal vez el regreso a un mundo de voces y ruidos. Pero detrás de él se alzaba la cima eterna,
guardiana de secretos que no querían que él supiera. Y en su corazón comprendió que había dejado atrás una parte de sí mismo, sellada para siempre dentro del mausoleo volador, prisionera de la verdad que éste se negaba a revelar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora para no perderte el próximo descubrimiento impactante. Mira nuestros otros videos para ver más historias increíbles y comparte este con tus amigos. No creerán lo que pasó aquí hasta que lo vean con sus propios ojos.